tal, estimados telespectadores de TN23? Es un gusto podernos encontrar de nueva cuenta en el programa Por Su Salud. Mi compañera Claudia Guerra se encuentra de vacaciones, pero gustosamente su servidora estará llevándoles esta interesante entrevista con lo último en los avances médicos y también ciertos consejos para que usted tenga una mejor calidad de vida. En esta ocasión tenemos un interesante tema como en cada semana, la nutrición materna e infantil, para tener en Guatemala una niñez con un mejor futuro. Por ello tenemos en nuestro estudio en directo al doctor Manolo Mazariegos, médico nutriólogo especialista, también es médico internista, posee un posgrado en nutrición y también ha trabajado la mayor parte de su vida como investigador justamente de los problemas de nutrición en Guatemala. Actualmente el doctor Mazariegos pues es especialista en nutrición infantil y es consultor en este interesante tema. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, gusto saludarlos. Así es, iniciaremos con esta interesante entrevista y es que ¿podría usted comentarnos, doctor Mazariegos, a qué se refiere el tema de nutrición materna e infantil y por qué es tan importante en el desarrollo de las nuevas generaciones? Muy buenos días a todos, es para mí un gran gusto estar aquí en su canal y gracias por la invitación. Sé que tienen una gran audiencia y yo percibo esto como una gran oportunidad para poder transmitir algunos mensajes educativos a la población y creemos que el campo de la nutrición materno-infantil es un tema muy importante en estos días. Se habla en la prensa, en la radio, en la televisión y creo yo que vamos en esa dirección de tratar de reforzar esos conceptos. Cuando hablamos de nutrición materno-infantil nos referimos a ese espacio, ese periodo tan importante en el ciclo reproductivo del ser humano, en el cual la madre debe tener un estado de nutrición adecuado, debe tener ciertos cuidados especiales, su alimentación debe ser especial para que favorezcan el crecimiento del niño que se está desarrollando en el vientre. De eso depende cómo el niño va a nacer, va a determinar sus capacidades, va a determinar su tamaño y seguramente eso va a determinar su desarrollo después del periodo de nacimiento. Y luego los primeros 2 años de vida del niño, que es extremadamente importante que el niño reciba todo el soporte nutritivo, aparte de todos los cuidados de médicos, de salud, de vacunación, de alimentación y de amor de parte de la familia, pues todo eso va a contribuir a que el niño llegue a un periodo importante de los 2 años que le permita alcanzar o tener todo el potencial para su desarrollo en el futuro. Doctor Mazariegos, se escucha constantemente en los medios de comunicación, en reportes de la desnutrición aguda, en la cual pues se ven niños con desnutrición severa y algunos de ellos lamentablemente han fallecido a consecuencia de esto. Sin embargo, usted también habla de la desnutrición crónica. ¿Podría, por favor, ayudarnos a aclarar estos tipos de desnutrición? Sí, con mucho gusto. Frecuentemente todos sabemos que en la prensa o en la radio aparecen noticias y muchas veces alarmantes de niños con severa desnutrición y muchos de ellos fallecen en los centros hospitalarios o a veces no llegan ni siquiera a los hospitales, se mueren en sus casas. Estos son los casos severos de desnutrición en el cual el niño pues está sufriendo muchas veces alguna enfermedad de base, puede ser un cuadro de diarrea, a veces una neumonía, que precipita que el niño se complique y y el estado vulnerable del niño en su estado nutricional pues se precipita y se convierte en una situación extremadamente aguda. El cuadro, la foto, pues posiblemente muchos la habrán visto, la recuerdan en la televisión o en la prensa, niños muy flaquitos, piel y hueso que se llama, y a veces muy hinchados, a veces con un estómago muy grande, a veces sin pelo. Esos son los casos extremos de desnutrición aguda y estos son los más graves. Sin embargo, lo que yo quisiera hoy llamar la atención a la audiencia es que existe esa desnutrición crónica que todo el mundo habla y muchas veces pasa desapercibido. En Guatemala la hemos padecido por quizá la mayor parte de la historia del país y sin embargo nos hemos acostumbrado a verla y es aquella en la cual el niño es un niño aparentemente ser normal, es un niño que juega o un niño que se relaciona con los demás niños y su único hallazgo es que es un niño de talla baja, es un niño bajito. Eso quiere decir que es un niño que no alcanzó su crecimiento potencial y eso significa que el niño en alguna fase de su periodo de desarrollo
el niño no tuvo toda la nutrición adecuada y entonces no creció, y posiblemente si no creció de tamaño, posiblemente tampoco se desarrolló totalmente su cerebro, y eso ya lo limita para su desarrollo en el futuro. Entonces es importante saber que a veces en nuestras familias tengamos niños bajitos y los consideramos como normales, y pensamos que así es nuestra raza o así es nuestra población, y según toda la evidencia que se conoce actualmente, se sabe que esa es una cicatriz, que significa que el niño sufrió un periodo importante de privación de alimentos y de nutrimientos en esa etapa importante de la vida. Doctor Mazariegos, ¿cuál es la relación entre una adecuada nutrición de la madre y del niño en la etapa temprana de la vida y el riesgo de tener niños o niñas con desnutrición crónica? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de la desnutrición a este nivel? Sí, es una pregunta muy importante y creo yo que esta es la razón por la cual ahora los gobiernos de los países en desarrollo y muchas agencias internacionales están poniendo mucha atención a ese tema, porque no se trata solamente de que el niño es bajito y que pues queda como una cicatriz de un insulto en la etapa temprana de la vida, sino porque sabemos que si el niño no creció suficiente, sabemos que tampoco su cerebro se logró desarrollar en todo su potencial. Y eso significa que el niño va a tener una limitación en su desarrollo cognitivo, quiere decir su capacidad de aprender. Y cuando el niño va a la escuela, es posible que el niño tenga problemas en su aprendizaje. Es posible que veamos a aquellos niños que están en la escuela y aparentemente están poniendo atención, pero no logran retener el conocimiento, no logran aprender las lecciones, no hacen bien las tareas, fallan en matemática, en idioma. Y a veces el maestro piensa que son los niños, solamente que niños que no quieren, no tienen interés, y a veces se castigan, pero no se ponen a pensar que esos niños traen una historia de muy larga duración y que sencillamente vemos situaciones en las cuales los niños sencillamente no tienen, ya toparon en sus capacidades y ya no pueden desarrollarse más. Por eso es que es importante que cualquier programa de nutrición que se lleve a cabo en la etapa temprana de la vida va a tener efectos importantes en ese desarrollo. Y trabajar en la nutrición temprana en la vida, fíjese que se ha convertido ahora en una estrategia muy importante para los países pobres para poder salir de la pobreza. Se sabe que si los niños son bien alimentados en esa fase temprana de la vida, cuando la madre está embarazada o en los primeros 2 años de vida, ese niño que crece en ese mejor ambiente va a tener mejores posibilidades de llegar a ser un adulto más productivo. Está demostrado, y tal vez más adelante lo vamos a conversar, en evidencia que hay acumulada, en la cual vemos que los niños que tuvieron mejor apoyo en la etapa temprana en la vida tienen mejor nivel de escolaridad de adultos y tienen mejores trabajos y tienen mejores ingresos económicos. Entonces, con eso rompemos el círculo vicioso de la pobreza y la desnutrición y el subdesarrollo. Por eso que consideramos que es una cosa muy importante el apoyo en la etapa temprana de la vida, y yo les doy un consejo a todas las madres que nos están escuchando en los hogares, madres que están embarazadas o madres que están dando de mamar o madres que tienen niños pequeñitos, que se preocupen ellos y consideremos todos esos cuidados que le damos a los niños en alimentación, en vacunas, en llevarlos al médico, en darles una mejor higiene, que lo consideren no como un gasto, sino como una inversión de sus familias, y que esos niños van a tener un mejor futuro, muchas veces mejor futuro que tuvimos nosotros como padres. Interesante saber que de esta forma las probabilidades de una mejor calidad de vida en nuestros países pues aumenta, ¿verdad, doctor Mazariegos? Según su experiencia, ¿cuál es usualmente la alimentación de las madres y los niños de Guatemala? Si se han identificado ya pues las deficiencias de vitaminas en la alimentación, ¿y qué recomendaciones nos puede dar usted o las familias que nos están escuchando para mejorar? Sí, se ha acumulado bastante información sobre qué es lo que las poblaciones de Guatemala comen, cómo se alimentan, cómo consiguen sus alimentos. También sabemos cómo se alimenta la mujer embarazada, cómo se alimenta el niño pequeño. Y sabemos que, los tipos de alimentos que nuestra población tiene acceso pues son muy limitados. Creo que el factor de acceso económico está influyendo mucho en la selección de qué tipo de alimentos. Es posible que las familias sepan qué consumir, sepan cuáles son los mejores alimentos, pero muchas veces no están al alcance del bolsillo de las familias. Y yo lo que he visto
datos recientes en estudios a nivel de comunidades, evaluando lo que se llama la dieta, hay una metodología especial que se usan para eso, vemos nosotros que la dieta de los guatemaltecos es muy monótona. Eso quiere decir que no tiene muchos alimentos, son 2 o 3 o 4 o 5 alimentos los que aportan la mayor parte de los nutrientes. Estamos hablando de maíz, estoy hablando en forma de tortilla o tamalito o atoles, estamos hablando de frijoles, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de café, y ahí empiezan una serie de otros alimentos, quizá algunos alimentos procesados que hay ahora en las tiendas de muy fácil preparación, de uso y a veces muy baratos. Pero vemos nosotros que entre los primeros 10 alimentos más frecuentemente consumidos y que aportan la mayor parte de los nutrientes, rara vez aparecen productos de origen animal. Quiere decir que no están apareciendo los huevos, no están apareciendo la leche y sus derivados como los quesos. Y eso creo yo que está incidiendo en que las familias no estén recibiendo todos los nutrientes que deben recibir. Se sabe que los alimentos de origen animal, como los que le acabo de mencionar, como el huevo, la leche, estos alimentos son muy ricos en nutrientes, tienen muchas vitaminas y tienen muchos minerales especiales, especialmente el hierro y el zinc, tan importantes en la etapa temprana del desarrollo del ser humano, cuando la mujer está embarazada y durante los primeros 2 años. Tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con el desarrollo del cerebro, tienen que ver con las defensas para las infecciones. Y si las familias no tienen ese tipo de alimentos porque tienen poca capacidad de acceso, entonces creo yo que eso explica en muchos casos la alta prevalencia de desnutrición en Guatemala. ¿Verdad? Ya la mayoría de la audiencia sabe que en Guatemala el 50% de los niños tienen desnutrición crónica, y entonces en parte explica esto, ¿verdad? Que la dieta guatemalteco es muy monótona y necesitamos hacer muchos esfuerzos educativos y a nivel de agricultura para que las poblaciones tengan más acceso a alimentos, que tengan mucho más vegetales y que tengan también mucho más acceso a alimentos de origen animal más baratos, ¿verdad? Y es una cosa que ahora está pasando todo lo contrario porque se han encarecido los productos básicos como el huevo, la leche, la carne. Y entonces eso hace que esos alimentos cada vez sean más accesibles. Hay una serie ahora de intervenciones importantes a nivel de las comunidades para promover la producción de alimentos a nivel de origen, digamos, a nivel de los hogares, alimentos de origen animal, y que las familias tengan sus propios alimentos que consumir en sus hogares. Pero eso es un tema que podríamos platicar en la siguiente sección. En el segundo bloque iremos a la pausa aquí en el programa Por Su Salud y enseguida regresaremos, doctor Mazariegos, con este interesante tema y con más preguntas, solo aquí en TN23. No cambie, ya volvemos.